el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, porque es muy importante la palabra topo. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, buenas noches. Bien, Sergio, muchas gracias por la invitación, Oscar, muchas gracias también. Placer. Es un placer. Para mí siempre es un honor que ustedes piensen y que pueda tener un rato para dialogar con ustedes, así que les agradezco mucho la invitación. No, al contrario. Es un placer para nosotros. Y hay unos temas importantes que habíamos pensado con Sergio, que tienen que ver con el Congreso, esencialmente, con tu partido y con la postura del mismo en relación a, Fondo Monetario Internacional, un proyecto que me parece de los más calientes este año en el Congreso de la Nación. Y quiero preguntarte de entrada, ¿por qué no hubo extraordinarias? ¿No? Siendo que el presidente había pedido, mandó el decreto para que en febrero haya sesiones extraordinarias y finalmente no. Este es uno de los coletazos más de la famosa grieta. No se han puesto de acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo respecto de la integración de determinadas comisiones y allí quedan 18 temas, 18 proyectos, 18 asuntos que el propio presidente de la Nación, mediante un decreto, elevó al Congreso de la Nación llamándonos a sesiones extraordinarias. Pero el Ejecutivo también tiene sus responsabilidades. Miren, ustedes van a recordar que hace ya muchos meses el presidente de la Nación señaló que la primera semana de diciembre del año pasado iba a enviar el denominado Plan Económico Plurianual. ¿Sí? No lo envió nunca. No es que se trata de un tema menor, es después de 2 años, con las circunstancias que todos conocemos, de dificultades que atravesó el país, se iba a enviar al Congreso un plan económico plurianual. Y no es que se demoró, se esfumó. Como decía Carlos Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Bien. Desapareció. Y es bueno poder tener la memoria relativamente corta de lo que pasó hace unos meses, y por lo tanto nos llama la atención que se está esfumando el llamado a extraordinarias y ahora ya tenemos otro tema, que es el tema del Fondo Monetario y todo lo que pasó, lo que se anunció, miremos para adelante. Esto es preocupante. Bien, en cuanto al tema del fondo, no te vamos a preguntar por la posición porque venimos escuchando, en realidad te vamos a preguntar por la posición, pero venimos escuchando que se van a abstener. Pero te quería preguntar que al margen de lo del fondo, ¿qué pensás del plan económico del gobierno, al margen de la pandemia, al margen de todas las dificultades que hubo? 2 cosas. Respecto del potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hoy no existe un acuerdo, existe un entendimiento en torno a lo que el Fondo Monetario Internacional denomina políticas clave. Respecto de ese potencial acuerdo, dentro de nuestro interbloque, que incluye al Partido Socialista, al bloque socialista, al bloque de Córdoba Federal y a nuestro bloque de Identidad Bonaerense, los cordobeses de Córdoba Federal ya han adelantado que se van a abstener. El resto hemos dicho, vamos a esperar que venga el texto del acuerdo. Y yo aquí quiero manifestar mi admiración hacia todas las diputadas y diputados que ya han dicho que no lo van a aprobar o que lo van a aprobar, porque están haciendo una profesión de fe. Claro. No es un documentito. Bien. Es un acuerdo complejo que lo mínimo que a mí me parece que hay que hacer es esperar que venga el texto, leerlo, analizarlo, consultar a los que saben más, discutirlo y luego tomar una decisión. A mí me parece que el Frente de Todos, por ser el oficialismo, mayoritariamente lo va a votar a favor, y que Cambiemos o el macrismo, o como se llamen ahora, lo va a votar primero por responsabilidad. Hace muy pocos años el gobierno de Macri es el que metió a la Argentina en este desastre. Por lo tanto, me imagino que lo que algunos dicen en privado se manifestará el público. Somos responsables de este endeudamiento. Y por otro lado, ninguno de nosotros desconoce, o en todo caso me hago yo responsable de esta idea nada más, si no los comprometo a ustedes. Cambiemos, el macrismo tiene una ligación muy fuerte con sectores del poder económico concentrado de la Argentina. Y esos hombres y mujeres le están diciendo, no sean irresponsables, voten, no lleven a la Argentina al default. Por eso, desde hace 10 días, todos los dirigentes importantes de Cambiemos dicen esta frase, no vamos a llevar a la Argentina al default. Claro. Entonces, entre el gobierno, el oficialismo que mayoritariamente lo va a aprobar, por ser oficialismo,
y cambiemos por responsabilidad de la historia inmediata y por compromiso con sus apoyos económicos, me parece que ahí está garantizando una base de apoyo a lo que pueda hacer ese eventual acuerdo. Quien habla es el presidente del Interbloque Federal en la Cámara de Diputados, Alejandro Topo Rodríguez, que nos está contando de la importancia de un acuerdo, un entendimiento ahí te traen un vasito con agua, ¿sabes? No, ahí me hizo seña nuestra productora. Y en definitiva, es un acuerdo que depende, ¿depende del año económico de la Argentina? No necesariamente. La verdad que la Argentina está obligada a transitar algún tipo de entendimiento, dado que en las condiciones en que el préstamo se tomó es imposible de afrontar los compromisos de pago. Esto lo sabía Macri cuando lo tomó. Entonces casi que les diría, no hay demasiadas opciones. Ahora, Oscar, vos ponés el acento en un punto en el que también lo puso Sergio, yo le esquivé por omisión, no a propósito, lo omití, a la cuestión de fondo, que es, ¿cuál es el rumbo económico de la Argentina? Hasta ahora hubo 2 o 3 etapas. La primera etapa, que solo duró 3 meses, que fue decidir no hacer nada. El gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, decidió no hacer nada en materia económica, salvo, y eso es una política, salvo avanzar en un futuro acuerdo por la deuda. Por lo tanto, uno veía a los funcionarios y decían, no, por ahora hemos decidido no hacer nada, reuniones nada más, hasta tanto arreglemos la cuestión de la deuda externa. Sucedió la pandemia y eso es una segunda etapa, obligó a la redefinición no solo en la Argentina, sino a todos los gobiernos del mundo a redefinir prioridades, redefinir estrategias. Y en la primera etapa el gobierno tuvo aciertos muy contundentes. Por ejemplo, la asistencia directa con financiamiento a pequeñas y medianas empresas para que no despidan personal y puedan seguir trabajando fue una muy buena política. También lo fue el apoyo o la asistencia con el IFE y algunas más. Luego, el gobierno se quedó, yo diría, se durmió en los laureles porque debió haber avanzado mucho más rápidamente en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque con todos los males que trajo la pandemia, trajo una oportunidad, que es que cuanto más intensa la pandemia, más probabilidad de arreglar en mejores condiciones con los organismos internacionales. Lamentablemente demoró más de 2 años. Sí, y se siente y se ve y se padece. Está bien. Tengo para decirte, Alejandro, que la pandemia fue mundial, que afectó a todo el mundo y que no siempre Argentina quedó bien parada económicamente. Correcto. Ahora, si yo te pregunto como diputado de la Nación, como jefe de un interbloque, ¿para dónde ves que va políticamente la Argentina y económicamente? Bueno, a mí me parece que es muy importante, como un punto de inflexión, qué es lo que contenga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque no solo este gobierno, sino como mínimo el que lo siga, cualquiera sea su signo político, va a estar muy limitado, o en todo caso muy compelido a moverse dentro de los límites de ese acuerdo, porque ese acuerdo no tiene temas menores. Tiene vinculación con cuáles son las metas del déficit fiscal, cuáles son las políticas respecto de los subsidios a la energía. Pero Alejandro, es terrible, ¿no? Quizás hablo de un lugar más llano, pero es increíble que un gobierno, en este caso el anterior, haya tomado semejante deuda y quede el país como que no solamente ahora, mañana, pasado, dentro de los 5, 6, 7 años, y no pase nada. Y se tenga que aprobar en el Congreso de la Nación un acuerdo con el Fondo Monetario por lo que hizo un gobierno anterior. Digo, no quiero colgarlos en la plaza, pero digo, ¿puede ser que nuestro sistema democrático tenga esa debilidad? Sí, puede ser, ¿no? Bueno, pero es un punto muy importante. A mí me parece que no hay que resignarse que a esta vez vuelva a suceder. No quiero decir que no se apruebe eventualmente por parte de quienes estén convencidos o que tengan compromiso con aprobar esa refinanciación. Pero, por ejemplo, nadie ha planteado en la Argentina, a mí me parece que tiene que ser una condición que acompañe un eventual acuerdo, la intervención de lo que se denomina la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional.
Una cosa es lo que conocimos en el mes de diciembre, que fue un informe denominado de evaluación ex post que hace el propio fondo respecto de cuál fue el mecanismo y el procedimiento con el cual se aprobó la asistencia a la Argentina. Pero otra muy distinta es la actuación de una agencia muy independiente del staff del fondo y del directorio, que se denomina, repito, Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional, que tiene la potestad de profundizar investigando, generando información y haciendo juicio valorativo respecto de cómo se manejó ese acuerdo con la Argentina, que desde todo punto de vista ha sido muy perjudicial para el presente, pero también para el futuro. Es como en el partido de fútbol, en la final, la metió con la mano, no la vio el árbitro, y fue gol y ganaron el campeonato. Me parece que teniendo en cuenta que en el medio hay vidas, hay presupuestos, materia de salud, etcétera, etcétera, digo, es medio bolonqui todo esto, digo, y nadie, por eso está la postura hoy de Juntos por el Cambio, vamos a acompañar o no queremos que la Argentina entre en default. Pero me parece que ni siquiera intento ser partidario en esto, sino con sentido democrático y republicano. Es muy endeble el sistema con estas características. Un gobierno que legítimamente, el de Macri, ganó con los votos en las urnas, luego hizo lo que hizo y nadie le está diciendo, che, ¿cómo es esto? Sí, e insisto en que hay margen, posibilidad y necesidad de seguir actuando al respecto. Una forma de hacerlo, además de lo que se puede hacer en la Argentina, es exigirle al Fondo Monetario Internacional que actúe su propia oficina o agencia de evaluación independiente, porque si lo dice el fondo, condiciona a futuro operatorias similares o equivalentes. Claro. Ustedes saben muy bien que ese préstamo, esa asistencia que fue en stand-by del año 2018 se hizo sin participación del Congreso y a su vez con muy dudosa actuación respecto de lo que es el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. Sí, lo impresionante, perdón Sergio, pero dale, esto dale. me calienta un poquito. Así No se caliente. Las autoridades que estuvieron en su momento en el Fondo Monetario ya no están. El gobierno que tomó esa deuda ya no está. Pero quedamos nosotros con el traste roto, digo, y puede volver a pasar, Alejandro. Te agrego una más. Te agrego una más. No. ¿Por qué motivo este acuerdo, eventual acuerdo, se patea, entre comillas, a 10 o 12 años? Porque hay 12 años, 2 años más de gracia, 10 más 2. Porque seguramente las autoridades que hoy están en el fondo, dentro de 12 años, no estarán. Claro, Qué tremendo, qué tremendo. Claro. Paso a un tema de actualidad, Alejandro. Sí. ¿Cómo ves la situación en Corrientes y el accionar del gobierno al respecto? Bueno, primero para mí es muy importante tener toda la información. Y en ese sentido a mí me parece que se ha dado una batalla imprudente de acusaciones y respuestas a través de redes sociales, de medios de comunicación, batalla en la cual muchos argumentan que quienes critican no tienen toda la información. Bueno, lo primero que hay que decir es que si hay muchos que no tenemos toda la información es porque alguien no la puso a disposición, ¿no es cierto? Lo segundo que me llama la atención es cómo se consolida en la Argentina una cultura política que hace de la tragedia una oportunidad para el marketing político. Y la verdad, varios compañeros me han planteado la necesidad de salir a tener una posición fuerte y les he planteado con mucho dolor que lo mejor que uno puede hacer es dejar que trabajen los que están haciéndolo. Bien. Y no meterse en polémica. De todas maneras, sí, como iniciativa del bloque socialista que forma parte de nuestro interbloque, con Enrique Esteves y Mónica Fein a la cabeza, hoy estamos presentando un pedido de informes y de interpelación al ministro de Ambiente, Juan Cabandier, para que concurra al Congreso a informarnos realmente, no solo de lo que está haciendo, sino de cuáles fueron las previsiones que se tomaron, cómo se invirtieron los recursos, etcétera. En este contexto a mí me queda solamente desear que en la emergencia se actúe de la manera más eficaz posible y dejar para el tiempo en el que la serenidad y las ansiedades marketineras de algunos vayan cediendo,
la necesidad de hacer un replanteo profundo respecto de cómo funciona. Lo grave de todo esto, y me parece que ha pasado por alto, es que provincias y municipios de la Argentina aparecen solicitando ayuda a naciones extranjeras. No digo que esté mal hacerlo, digo que hay un vacío en la conducción de la nación. Porque si una provincia... es muy fuerte lo que está por diciendo, supuesto. Alejandro, Imagínense si una provincia, como pasó ahora, le pide ayuda a Estados Unidos y la provincia vecina le pide ayuda a Rusia. ¿Sí? Bueno, estamos en una Argentina pre-1853. Sí, o la gobernación a Estados Unidos y la intendencia a Rusia. Bueno, esto... sí, en este momento además. Esto requiere una reflexión, nuevamente digo, y para no meternos en la riña... No, pero entiendo dónde va a ser una reflexión como mínimo. Vayamos luego a sacar conclusiones respecto de cómo funciona la coordinación nación-provincia y el ejercicio del legítimo derecho a solicitar ayuda, pero también la necesidad de una coordinación interinstitucional. Claro. Sí, quiero traerte, en los minutos que nos quedan, estamos charlando con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, jefe del Interbloque Federal. Allí está Córdoba Federal, Identidad Bonaerense y Socialista. Es una agrupación importante, es un conglomerado de diputados y diputadas en el Congreso de la Nación que están buscando su espacio, su respaldo a las iniciativas propias. Y él mismo nos decía, con respecto al Fondo Monetario y a este preacuerdo, primero los papeles, leerlo, y me parece muy bien y muy serio. Ahora, hay otros temas, ¿no? Está el tema de la inflación, está el tema del laburo. ¿El Congreso qué puede hacer con esto, Alejandro? El Congreso siempre tiene la oportunidad de incidir en la agenda pública nacional, especialmente en este caso donde el oficialismo no tiene la mayoría y tiene que ir disputando apoyos y voto a voto. Respecto del tema de creación de trabajo en la Argentina, nosotros vamos a volver a insistir, ahora cuando se inicien las sesiones extraordinarias a partir del 1 de marzo, con nuestro proyecto de 0 impuesto a las ganancias a todas las pymes de la Argentina que reinviertan sus utilidades en bienes de capital y creen puestos de trabajo. Es un mecanismo sano. Los recaudadores, los de la hacienda pública, lo que plantean es, nos vamos a quedar sin recaudación. Y lo que pasa en la realidad es todo lo contrario. ¿Cuánto paga de impuesto una pyme fundida? 0. ¿Cuánto genera una pyme que tiene la posibilidad de reinvertir sus utilidades en bienes de capital? Mucho en términos de lo que significa poder crear puestos de trabajo, que ese puesto de trabajo genere más consumo, que ese consumo a su vez genere más producción. Y desde el punto de vista de la economía en general, hay también por parte del Congreso una mirada que como mínimo es de control o de corrección. Fíjense, por ejemplo, lo que puede significar la discusión en estos días, que seguramente va a estar en marzo, de un proyecto como el de la Ley para el Desarrollo Agroindustrial de la Argentina, la propia ley de dinamización del sector automotriz o de la construcción. Bueno, el Congreso tiene bastante para decir. De todas maneras, siempre en la Argentina, por su diseño institucional y su cultura política, el Ejecutivo es el que manda, sin ninguna duda. En cuanto al control de precio, parece que es incontrolable y ahí el gobierno coquetea con una empresa nacional de alimentos. ¿Qué idea tenés? Bueno, la primera es que nadie gaste demasiado tiempo en conversar de eso porque no se va a hacer. Así rotundo. No se va a hacer. Bien. Y mejor que no se haga, porque si se hiciera no sirve para nada. Miren, para que el Estado tenga una empresa nacional de alimentos, en términos de trámites burocráticos deberían, para que cuente con fondos y pueda actuar, deberían pasar no menos de 18 meses. De aquí a 18 meses nadie sabe dónde va a estar el tomate. Y en segundo lugar, en términos de precio, y en segundo lugar, si se hiciera una empresa nacional de alimentos tal como algunos la han formulado, no tendría capacidad para abarcar la cantidad de rubros, productos, segmentos del consumidor. Lo racional en este tipo de situaciones, si es que uno quiere una actitud activa y fuerte de los gobiernos o del Estado, es poner parte del presupuesto en financiar, por ejemplo, baja de tasa a las cooperativas que producen alimentos.
Es el mecanismo más sano. Bien. Incluso les digo, en el extremo, tasa cero a todo aquel que invierta en capacidad instalada, recursos humanos, semillas e incorporación de tecnología para producir a pequeña escala. Sí, Eso es lo razonable. Sí. Uno no contrata, no arma ni una organización burocrática más, ni tiene una dirección nacional más, y a su vez lo hace mañana. Se puede hacer rápidamente. Y otra cosa, una empresa estatal de alimentos ahoga, neutraliza la existencia de decenas de miles de pequeños productores de alimentos de todo el país, porque Bien. deja a más de la mitad afuera. Alejandro, apelo a tu síntesis de profesor. Dos temas que desde tu partido, desde tu interbloque, queremos escuchar. Planes sociales que hacemos con la necesidad de la gente, esencialmente, y la sábana corta, ¿no, Sergio, que está teniendo el Estado cada vez más? Ujú. ¿Y qué hacemos con esta oposición, oficialismo segmentada dentro del Congreso? Las dos preguntas. Bien, respecto de la política social en general, hay que poder distinguir lo que es la asistencia directa frente a situaciones de vulnerabilidad, en casos en los que hay personas o familias que no tienen la capacidad inmediata de reinsertarse en el mundo del trabajo, de aquellos que sí podrían hacerlo. Hoy no hay excusa como para no avanzar en una rápida inserción de aquellos que, teniendo alguna ayuda social del Estado, puedan rápidamente insertarse en la economía formal o en la economía popular. ¿Qué se requiere? Un acuerdo muy fuerte y trabajar en su implementación. En eso no hay inconveniente, se requiere decisión política. Respecto de la ruptura que hay en el Congreso, refleja lo que ha pasado en la sociedad con su voluntad política. Bien. Los diputados y diputadas del kirchnerismo y de Cambiemos no están allí porque le robaron el título de diputado a alguien, sino porque la voluntad popular está allí. Por lo tanto, yo me hago mi autocrítica. ¿Qué es lo que nosotros no hemos alcanzado a transmitir? ¿Qué es lo que hemos comunicado mal? Para que, por ejemplo, hoy por hoy sea atractivo un diputado que regala su sueldo. Lo Claro. llamativo es que empezó la carrera política, no por otro lado que no sea agarrar un cargo, ¿no? Claro. No empezó a Tremendo. militar en Contra los la barrios, ¿no? casta política, pero quería ser político. No, a ver. Se calentó, de- se calentó el topo, ¿eh? Detesta la política. Claro. No está obligado a estar 20 años sin tener un cargo político como algunos de nosotros Claro. que militamos 20 años. Tiene derecho a que su primera experiencia política sea agarrar un cargo. Bueno, Claro. además, como tiene con qué vivir, también tiene derecho a donar su cargo. Bueno, nosotros tenemos a donar su sueldo, nosotros tenemos la responsabilidad y yo no le echo la culpa a nadie. Así que en ese sentido me parece que la situación de empate que hay en el Congreso Nacional tiene que ver con lo que la sociedad ha decidido. Sergio, Claro. sospecho que tiene una ahí para preguntar. No, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, pero digo, ¿qué hay que hacer para que el año que viene Consenso Federal tenga mayor índice en los votos? Bueno, una primera cosa que nosotros vamos a hacer y con la cual estamos trabajando, en La Plata, ahora me acuerdo con Alejandro Santequia, en Necochea con Maite Crespo, en Punta Alta con Sadi Gelós y tantos otros en la provincia de Buenos Aires, es institucionalizar nuestro espacio político con el Instituto Consenso Federal. Y a su vez vamos a trabajar en coordinación con el socialismo de Santa Fe y con el peronismo de Córdoba, es decir, darle una visibilidad nacional a una alternativa que es federal, productiva y que está bien centrada a distancia de Cambiemos y del kirchnerismo. A todo eso hay que poner un liderazgo y una propuesta nacional. Pero este año hay que eliminar la palabra elección del diccionario político, hay que ponerse a trabajar en los temas que necesariamente deben resolverse. Bien. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Interbloque Federal es el presidente, el diputado Alejandro Topo Rodríguez. Un placer verte otra vez y que no sea la última vez. Al contrario, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación nuevamente. Placer. Esta